Estamos listos para iniciar una nueva sesión de repaso de la lección de escuela sabática. Su amigo y hermano Joel les agradece su atención. Oremos. Nuestro Dios y Creador, por tu infinita bondad, nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Rogamos por tu Santo Espíritu, para que nos guíe a toda verdad. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es nuestra súplica. Amén. La lección número 6 lleva por título ¿Porque qué nación grande hay? Y vamos a iniciar dando lectura el texto que encontramos en Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. En el texto que acabamos de leer, vamos a resaltar la palabra escucha. Aunque en otras versiones se emplea la palabra oye, ambas son correctas. Pero en esta ocasión, la versión Biblia latinoamericana utiliza la palabra escucha y es muy apropiado por este texto por la que vamos a explicar a continuación. La palabra escucha implica prestar atención reflexivamente, inteligentemente. Escuchar implica considerar con cuidado en cada palabra que alguien está diciendo. Entonces, escuchar es un aspecto voluntario que la persona pone atención para considerar lo que alguien está hablando. Por lo tanto, la primera parte de este texto podemos leer de esta manera. Ahora pues, oh Israel, escucha atentamente para que decidas bien. El verso 2 leemos de esta manera. No añadan ni quiten palabra alguna de lo que yo les mando, sino cumplan estos mandamientos del Señor, su Dios, que yo les prescribo. Moisés exhorta al pueblo de Israel en estos aspectos. Primero, a escuchar con mucha atención y considerar las palabras. Segundo, a obedecer los estatutos y decretos de Dios. Y en el verso 1 y en el verso 2, Moisés hace incidencia de obedecer. Dice en el verso 1, para que los ejecutéis. Y en el verso 2, si no cumplan estos mandamientos. En tercer lugar, Moisés les hace incidencia en no añadir ni quitar palabra alguna de los estatutos y decretos. Y al final, como resultado de todo lo anterior, tenemos el cuarto aspecto, para que viváis y entréis y poseáis la tierra. Estos son los consejos de parte de Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Israel estaba a punto de ingresar a un lugar habitado por gente pagana e idólatra. La forma de vida en ese lugar ofendía a Dios. Por eso la advertencia. No añadan ni quiten palabra alguna de lo que yo les mando, sino cumplan estos mandamientos del Señor, su Dios, que yo les prescribo. ¿Qué había pasado? Lo que había sucedido antes está registrado en Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer diciendo, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Y si ustedes notan, eso no fue lo que dijo Dios, sino que el diablo ha cambiado las palabras originales de Dios. Leamos Génesis 2, 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer,
mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que estaba sucediendo. Y Dios estaba advirtiendo a través de Moisés que no se debe de cambiar, no deben de añadir ni quitar palabra alguna a los mandamientos y estatutos que Dios les estaba dando. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador y aunque fue expulsado del cielo, continúa la misma guerra en la tierra. Engaña a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 639. Y aquí tenemos otro ejemplo que está registrado en Mateo 15, de la manera como el hombre cambia, tergiversa las palabras, los mandamientos, los estatutos de Dios de acuerdo a conveniencias personales o de grupo. Dice el texto, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, y aquí viene el cambio, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi apreciado hermano, aquí tenemos este ejemplo, cómo es que el hombre busca cambiar y tergiversar los mandamientos y preceptos de Dios de acuerdo a conveniencias personales, conveniencias egoístas. Aquí dice, como ya di mi ofrenda a Dios, entonces ya no tengo dinero para ayudarte. Ya no tengo ninguna obligación contigo, le dice a los padres ancianos. Y es triste la manera como el hombre siempre busca, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a los intereses personales, cambiar los estatutos y mandamientos de Dios. En la Biblia encontramos una advertencia para nosotros. Apocalipsis 22, 19. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así como el pueblo de Israel tuvo la advertencia de no quitar, no añadir palabras de los preceptos y mandamientos de Dios, hoy nosotros, que estamos a las puertas de la tierra prometida, también tenemos la misma advertencia registrada en el libro de Apocalipsis 22, 19. La razón es que hoy en día, mi hermano, existen dentro del mundo cristiano, existen ideas de todo tipo, ideas raras, y muchas de ellas o todas están cambiadas y tergiversadas. Hay gente que piensa que la evolución y la creación van juntos, que Dios había creado las cosas, pero para que se complete la creación transcurrieron miles de años. Hay gente que piensa que una vez salvo, siempre salvo, porque la gracia de Dios, porque Dios es amor, y entonces una vez que me he bautizado y puedo seguir viviendo y haciendo las cosas de antes. El juicio, la ley de Dios, concepto que la gente no lo comprende, o la gente que busca cambiarlo de acuerdo a sus conveniencias. La Biblia, la fe, la gracia, la salvación son conceptos, hermanos, que están cambiando de acuerdo, ellos dicen, a la nueva sociedad, a la nueva forma de vida. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener mucho cuidado
con aquellas ideas que pululan en nuestro medio. Por eso es importante que tengamos tiempo dedicado para el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz que necesitamos para este tiempo de oscuridad. El día lunes tenemos el título de Baal Peor. Baal Peor, que puede decirse es el señor de la ciudad de Peor. Y Baal es un dios moabita, un dios que toda la región de Canaán adoraba. Y el texto de Números 25 dice lo siguiente: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero mi hermano, para entender un poco más la gravedad de lo que sucedió en este lugar Baal Peor, leamos lo que dice el Salmo 106, verso 28 en adelante. Dice lo siguiente: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Este es un triste episodio en la vida del pueblo de Dios en el desierto. Un triste episodio, mi hermano. Vemos cómo el diablo parecía que había triunfado tratando de destruir al pueblo de Dios. Al endurecer la conciencia con los pecados cometidos, tantas veces Israel se había rebelado contra Dios, que su conciencia ya pareciera haber sido endurecido. Estaban listos para caer en la última etapa, la contaminación espiritual, que debió haber sido el objeto final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según la Biblia, uno de los príncipes de Israel, Zimri, llevó a la mujer madianita Cosbi directamente al campamento israelita, frente al templo, justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba fuera del tabernáculo, y cometió adulterio. Mi hermano, un abierto desafío a las órdenes de Dios, de Jehová. Así, nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir. Hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las moabitas, desecharon su lealtad a Jehová. Gran parte del pueblo se reunió en las festividades, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Apreciado hermano, así como sucedió en el desierto, cuando el pueblo de Dios Israel fue tentado y cayó, cedió ante esa tentación, de igual manera hoy el diablo promueve la contaminación espiritual con ideas y prácticas que ofenden a Dios. Debemos tener mucho cuidado con la manera como adoramos a Dios. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versos 3 y 4. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Así como en el desierto, frente a la tierra prometida, el pueblo de Dios fue tentado y sucumbieron. De igual manera, el pueblo de Dios en estos días va a ser tentado a beber de ese cáliz de esta mujer, de ese cáliz de oro que está lleno de las abominaciones. Y las abominaciones no son más que ofensas directas a Dios. Cambiar, adulterar las palabras que Dios mandó a su pueblo que obedecieran. En el Sinaí ocurrió un matrimonio. Dios mismo se casó con su pueblo, Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, Israel. Contrajeron nupcias, hubo un matrimonio, pero lamentablemente nos vamos a dar cuenta que durante todo ese tiempo en el desierto, esta novia, esta esposa, pueblo de Israel, fue constantemente ofendiendo a su Creador, en adulterio, en fornicación, adorando otros ídolos de diferentes naciones. Y en vez de adorar al Dios Creador, buscaron adorar y comprometerse con prácticas paganas. Recordemos lo que dice Apocalipsis 14, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Por lo tanto, mi hermano, en esta parte de Baal Peor hubo un problema de adoración. Adoraron a dioses paganos, se sometieron a esas prácticas paganas, formas de vida que ofendían a Dios. Hoy en día, el llamado es para nosotros, la advertencia es para nosotros también de igual manera. Si alguno adora, dice, a la bestia, es decir, si nos atrevemos a adorar ídolos, costumbres, prácticas humanas, en vez de adorar al verdadero Dios, entonces estamos decidiendo incorrectamente. El día martes, seguid a Jehová vuestro Dios, es el título. Y este título se encuentra precisamente en Deuteronomio, capítulo 4, verso 4. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y la palabra seguisteis indica un fuerte compromiso de adhesión a alguien. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24, cuando el Señor dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una unidad especial ocurre en el matrimonio. Y Dios buscaba que esa unidad sea la misma que existe entre su pueblo y su Creador. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que unieron sus vidas a Dios, siguieron a Dios hasta el fin de sus vidas. Nada nos debe de separar del amor de Dios. Debemos de ser fieles, constantes, fieles en todo momento a nuestro Creador. Aquí encontramos dos grupos. El primer grupo, los desobedientes, que fueron destruidos ahí en el desierto mismo. Y el segundo grupo, que permaneció fiel a Jehová. Apreciado hermano, esta es una verdad presente. Al final de la historia de este mundo, habrá de igual manera dos grupos. Habrá un grupo que decide alejarse de su Creador y seguir sus prácticas de acuerdo a sus conveniencias, y habrá otro grupo que es fiel a su Creador, leal a su Creador. El Señor Jesús dijo en Lucas
11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, recordemos lo que dice en Judas, capítulo 1, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos. Amén. Si nosotros decidimos ser fieles a Dios, esta es una promesa para ti, apreciado hermano, hermana. La promesa es que si hemos decidido ser fieles a Dios, Dios nos va a guardar, mantener, dice, sin caída, y nos va a mantener sin mancha. Lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer es obedecer, someternos a los requerimientos de Dios, nuestro Creador. Y entonces podremos decir como el apóstol Pablo, cuando escribe en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? Yo amo la venida del Señor, su servidor ama la venida del Señor. Por lo tanto, es mi deseo, quiero entregar mi vida y todas mis voluntades y todo lo que soy para que el Señor me utilice, y creo que también esa es tu voluntad o tu decisión. Recordemos lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia. Algunas versiones dice paciencia, pero perseverancia es una palabra más exacta. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es perseverar en este camino que hemos escogido. Tenemos que perseverar porque la promesa es que el Señor nos va a guardar sin caer y nos va a presentar sin mancha delante de nuestro Creador. El día miércoles, el título es Porque ¿qué nación grande hay? Y vamos a leer el texto de Deuteronomio 7, 8 y 9. Porque ¿qué nación tan grande hay que tenga a Dios tan cerca así? Como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pidamos. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Apreciado hermano, esta es una pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué nación tan grande hay que tenga a Dios tan cerca así? Esta es una pregunta, apreciado hermano, que cuando leemos la historia del pueblo de Dios, nos damos cuenta cómo Dios guió a este pueblo, cómo Dios mostró amor por esta nación. Vemos cómo Dios lo sustentó y lo protegió vez tras vez, a pesar de su rebeldía, a pesar de su ingratitud. Dios estaba ahí, mediante la columna de nube, columna de fuego, día y noche el cuidado de Dios estaba con ellos. Y la pregunta es, ¿qué nación tan grande hay que tenga a Dios tan cerca así? Y la segunda pregunta dice, ¿qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley? Apreciado hermano, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las sagradas escrituras contienen los principios que nosotros necesitamos para
una vida ejemplar, para una vida diferente, nueva, cambiada, y que muchas personas, al ver obrar vidas cambiadas, ellos puedan acercarse y preguntar por qué. El propósito de ser una nación grande era que sean luz y una bendición para las naciones paganas. Israel debía ser un ejemplo de un gobierno perfecto, con leyes justas, con leyes que reflejaban el carácter de Dios, porque Dios es amor. Israel debía haber sido una nación que refleje el carácter de Dios, su creador. Al igual, hoy nosotros, hermano, porque San Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, leemos lo siguiente, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habíais ya alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Es el mismo consejo que Israel tuvo en el desierto. Las mismas preguntas que fueron para Israel en el desierto, las mismas preguntas son para nosotros. ¿Qué pueblo de Dios hay que tenga un Dios amoroso y que está cerca a nosotros? Esos somos nosotros. Eso es el Hijo de Dios, que tenemos el privilegio de tener a Dios tan cerca como la distancia de una oración, y que tenemos los estatutos y derechos, decretos del Señor justos, que reflejan el carácter de Dios. Y apreciado hermano, cuando nosotros miramos, dice el Deuteronomio, mirad que yo os enseño, yo os he enseñado estatutos y derechos, decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra al cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tenemos el privilegio, mi hermano, una vida de obediencia. Hijos obedientes de Dios sean como una luz que atraiga gente y personas, atraídos por conocer y saber el motivo de nuestra vida transformada, y seamos un canal de bendición para otras personas. Se obtiene la verdadera sabiduría, primero, aprendiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que dice: os he enseñado estatutos y decretos. La Biblia contiene todo el conocimiento que necesitamos. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, está listo mediante su Santo Espíritu para darnos todo el conocimiento y sabiduría que necesitamos. Si a alguno le falta sabiduría, pídala, dice el Señor. Luego, obedeciendo y practicándolos. No solamente es saber, conocer. De nada nos sirve si solamente sabemos y conocemos y no lo practicamos. Por lo tanto, conocer la palabra de Dios, aprender los principios y también ponerlos en práctica, obedeciendo y practicándolos. Eso es lo que dice el texto
guardarlos y ponerlos por obra. Cuando hacemos esas dos cosas, el Señor nos da sabiduría, la sabiduría que el mundo no conoce, una sabiduría, un conocimiento especial. Los estatutos, decretos y su ley son la base para una sociedad justa. Son procedimientos para administrar y gobernar una sociedad que refleja el carácter de su autor. Al cumplir los requerimientos de Jehová y mostrar un estilo de vida diferente al resto, Israel se convertiría en un pueblo especial. Una actitud tal es una demostración de sabiduría. Pero, apreciado hermano, hoy en día la gente no quiere saber de este tipo de sabiduría. Y como dice las Escrituras, es locura para muchos. Eso es locura. Pero la verdadera sabiduría se encuentra en las Sagradas Escrituras y en una experiencia personal con el Señor. Esta forma de gobierno o una forma de vida debe iniciarse con nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, con otras personas con quienes nos rodeamos. Tenemos que poner en práctica la sabiduría de Dios, poner en práctica el conocimiento de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras y con todo lo que hagamos, demostrar que el conocimiento verdadero está basado en el amor que el Señor tiene por nosotros. El texto de Efesios 1, verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya dijimos que el conocimiento de Dios nos da la verdadera sabiduría, la sabiduría que es eterna, una sabiduría que nos va a dar la oportunidad de la vida eterna. Y les quiero mostrar este gráfico que tengo a continuación. Cuando conocemos al Señor Jesús y empezamos a estudiar la palabra de Dios, ocurre en nosotros una conversión. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y somos convertidos. Y entonces, una vez que hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado, entonces comenzamos a aprender los estatutos y decretos y mandamientos de Dios. Es decir, aprendemos cómo vivir una vida cristiana. Por lo tanto, desde el día en que conocemos al Señor, desde el día en que hemos sido bautizados, empezamos una transformación, el camino de la transformación, lo que también conocemos como la santificación. La santificación es o va a durar toda nuestra vida. Es una constante actividad, un constante aprendizaje. Por lo tanto, la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro ser, la santificación, todo ello es porque somos obedientes. Si somos obedientes a la palabra de Dios, si somos obedientes a los requerimientos de Dios, nuestra vida es transformada de poco a poco y somos santificados mediante la palabra de Dios, mediante el conocimiento de Dios. Nuestro crecimiento espiritual es como una planta que nace, germina y va creciendo poco a poco hasta cuando Cristo venga y entonces podamos estar con el Señor para siempre. Pero mi hermano, recuerda que el conocimiento de Dios es importante. Si no tenemos el conocimiento de Dios, entonces no tenemos la verdadera sabiduría de cómo vivir en este mundo de tinieblas y de maldad. Nuestro carácter va a ser transformado en humildad, una vida de humildad y de amor al prójimo. Dios quiere, mi hermano, que nosotros seamos personas transformadas diariamente, continuamente, por el poder de Dios. Y eso es mi oración
para cada uno de ustedes, que podamos juntos crecer espiritualmente y reflejar el amor de Dios. A manera de conclusión, en primer lugar, recordar que sabiduría es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y seguir lo que es correcto. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y además quiero leerles lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6. A menos que tengan un conocimiento de la Biblia y un conocimiento de Dios, no poseen la verdadera sabiduría. El iletrado, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene más sabiduría perdurable que el más instruido que desprecia la instrucción de Dios. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. En segundo lugar, recordar que la verdadera adoración es una verdad presente. Adorar al único Dios creador, es el llamado del primer ángel de Apocalipsis 14. Y recordemos que San Juan, capítulo 4, verso 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La verdad presente, mi hermano, es que nosotros tenemos que adorar al verdadero Dios. Es el llamado del primer ángel, llamado que hace a nosotros, los que estamos a las puertas de la tierra prometida. Apreciado hermano, ha sido un gozo para mí presentarles esta lección de escuela sabática. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo y mi oración. Hasta otra oportunidad. Gracias.